el día en que el cielo de Brasil se detuvo. El año era 1984. El país avanzaba entre esperanza e incertidumbre, pero por encima de las nubes, la aviación seguía un ritmo constante, previsible, casi mecánico, hasta que, sobre el cielo de Maranhão, algo rompió ese orden. Dos aviones, cada uno siguiendo su propia ruta, cada uno cargando vidas, rutinas y futuros, se aproximaron sin saber que compartían el mismo destino. Ninguna señal de auxilio, ningún aviso, solo minutos de silencio. Y después, una ausencia que jamás volvería a llenarse. La colisión aérea sobre Imperatriz no fue solo un accidente. Fue una falla que atravesó sistemas, decisiones, voces de radio y los propios límites de la condición humana. Un encuentro imposible que transformó el cielo, ese símbolo de libertad, en un espejo de lo que la tecnología no consiguió prever. Mientras las ciudades abajo seguían su día común, allá arriba, en un punto invisible del mapa, dos trayectorias se cruzaron como hilos de un destino que nadie pudo detener. Y cuando los restos tocaron el suelo, todo Brasil comprendió que no se trataba únicamente de una tragedia aérea, sino de un enigma hecho de coordenadas, fallas de comunicación y preguntas que, hasta hoy, insisten en permanecer abiertas. En este episodio, abrimos el cofre de ese silencio. Un cofre hecho de voces interrumpidas, decisiones que nunca llegaron a su destino, y de un cielo que, aquella tarde, reveló que incluso el aire puede fallar. Bienvenido al colapso que en 1984 intentó olvidar. Bienvenido al cruce invisible. La ruta de lo imposible. La mañana del 8 de septiembre de 1984 comenzó como cualquier otra para los controladores de vuelo del norte de Brasil. El tráfico era moderado, el clima se mantenía estable y los radares, antiguos, limitados, pero funcionales, mostraban puntos luminosos que subían y bajaban por el cielo de Maranhão. Cada punto era una historia. Empresarios, trabajadores, familias, tripulaciones experimentadas. Entre esas luces, dos llamaban menos la atención de lo que deberían. Uno era el Embraer EMB-110 bandeirante de la Taba, cumpliendo una ruta rutinaria. El otro, un monomotor Embraer EMB-721 Sertanejo, volando bajo, lento, casi demasiado discreto para el sistema. Dos aviones completamente distintos, siguiendo caminos que jamás deberían cruzarse. En el centro de control, la radio chisporroteaba con frecuencias saturadas. El sistema de aviación brasileño aún luchaba por modernizarse y el norte del país operaba con equipos sujetos a fallas, zonas ciegas y ruidos que devoraban las voces de los pilotos. En ese laberinto de señales, cualquier detalle podía convertirse en destino. Y aquel sábado, un detalle específico, un simple cambio de altitud, transformaría el cielo en escenario de una tragedia improbable. El bandeirante seguía firme, manteniendo velocidad y altitud estandarizadas. El Sertanejo, en cambio, volaba por un corredor aéreo compartido, pero con menor autonomía, instrumentos simples y dependiente casi por completo de la visión del piloto. Las nubes se espesaban sobre Imperatriz, creando bolsillos de ceguera blanca donde cualquier aeronave podía desaparecer por segundos. Segundos suficientes para apagar una vida entera. A las 11:00, algo comenzó a desviarse del guión. Las comunicaciones con el monomotor se volvieron espaciadas. El radar, limitado, ya no lo captaba con precisión. El bandeirante, más veloz, avanzaba sin saber que se aproximaba a un punto muerto en el mapa. Ninguna alarma sonó, ninguna voz advirtió, ningún manual había previsto lo que estaba por ocurrir. En el cielo, la física sigue su propia lógica. Y en aquel minuto preciso, dos rutas distintas comenzaron a colisionar sin testigos. Más tarde, los investigadores dirían que la suma de pequeñas fallas creó un efecto dominó invisible, un aviso que no llegó, una altitud no confirmada, un eco de radar perdido, un corredor aéreo congestionado y un segundo de nube cerrada en el peor lugar posible. A las 11:38 de la mañana, sobre los cielos de Imperatriz, dos aviones se encontraron en el punto que ningún piloto desea ver marcado en un mapa. El punto donde dos rutas se convierten en una sola.
cuando ya es demasiado tarde. La colisión silenciosa. El reloj marcaba las 11:38 cuando el cielo sobre Imperatriz dejó de ser solo paisaje y se convirtió en frontera. Allá arriba, envueltos entre nubes densas y fragmentos de sol, dos aviones seguían sus rutas sin imaginar que avanzaban hacia un mismo punto. Un punto matemáticamente diminuto, pero capaz de alterar para siempre o destino de decenas de vidas. El bandeirante de Taba volaba estable, cortando el aire con el sonido constante de sus hélices. Dentro de la cabina, todo era rutina. Instrumentos en orden, pasajeros tranquilos, el piloto concentrado en la navegación. Un vuelo de minutos que debía terminar con un aterrizaje suave en Imperatriz. Al mismo tiempo, el monomotor Sertanejo avanzaba lento, casi tímido en la inmensidad blanca. Era demasiado pequeño para llamar la atención en los radares antiguos, pero lo bastante rápido para aproximarse sin aviso. Su piloto confiaba en la visión y en la experiencia, pero en aquel tramo, la visibilidad ya se deshacía como aliento en un vidrio frío. Las nubes formaban corredores estrechos, ventanas ciegas donde hasta el cielo más tranquilo puede volverse traicionero. En uno de esos bolsillos de vacío, ambos entraron al mismo tiempo. Durante 3 segundos, los dos aviones quedaron invisibles el uno para el otro. Durante 3 segundos, el destino tuvo tiempo suficiente para alinearse. No hubo explosión cinematográfica. No hubo bola de fuego. Solo un impacto seco, rápido, preciso, devastador. El Sertanejo golpeó al bandeirante en un ángulo imposible, cortando parte del ala y destruyendo en un instante el control aerodinámico. La fuselaje del monomotor se fragmentó en el aire como si el cielo la hubiera aplastado. El bandeirante se inclinó hacia la izquierda, perdió sustentación y entró en caída. Los pilotos tuvieron apenas instantes para reaccionar. Ningún instrumento respondía. Ninguna superficie obedecía. La radio permaneció muda, tragada por el pánico y por la velocidad con la que la altitud se desplomaba como un ascensor sin cables. Los pasajeros miraron por las ventanas y vieron el suelo crecer de manera anormal. Algunos gritaron, otros rezaron, otros quedaron paralizados, porque la mente humana no fue hecha para comprender caídas así. La aeronave giró descontrolada, luchando contra la gravedad como un cuerpo herido intentando mantenerse en pie. En menos de 1 minuto, el bandeirante dejó de ser avión y se convirtió en peso. La selva cerrada alrededor de Imperatriz esperaba como un colchón cruel. Demasiado blando para salvar, demasiado duro para perdonar. El impacto contra los árboles fue brutal. El choque desgarró la fuselaje, arrancó asientos, rompió metal, silenció voces. Partes del avión quedaron colgadas en las ramas. Otras desaparecieron en la vegetación como si el bosque hubiera devorado fragmentos de la tragedia. El Sertanejo, reducido a restos, cayó lejos, desintegrado incluso antes de tocar el suelo. Para quienes estaban en tierra, nada delataba el horror sobre las nubes. Ninguna explosión, ningún destello. Solo un sonido apagado, como madera partiéndose en la tarde. Un ruido que muchos confundieron con un trueno distante. En menos de 2 minutos, 2 aviones se habían desvanecido sin que ninguno lograra emitir una última frase por radio. Cuando el silencio se instaló en el cielo, Brasil aún no lo sabía. Pero acababa de presenciar una de las colisiones aéreas más enigmáticas e improbables de su historia. Los primeros en encontrar los restos. El silencio que siguió a la colisión no duró mucho. Pero lo que vino después no fue un rescate inmediato. Fue confusión. En el aeropuerto de Imperatriz, los operadores empezaron a extrañar la falta de comunicación del bandeirante. Era raro, muy raro, que una aeronave desapareciera sin aviso. Intentaron contacto. Llamaron una y otra vez. Ninguna respuesta. Al principio, no había motivo para pánico. Una radio fallando, un desvío leve, un atraso técnico. Pero minutos después, la información comenzó a expandirse como humo en un pasillo estrecho. 2 aviones habían desaparecido simultáneamente del radar. Esa coincidencia, absurda de más para parecer real, fue la primera señal de que algo terrible había ocurrido. La noticia llegó a los moradores de la zona rural antes que a la prensa,
Pescadores, agricultores y familias que vivían cerca del bosque escucharon un estallido seco y luego nada. Algunos afirmaron haber visto un objeto brillante entre los árboles. Otros, un hilito de humo blanco en lo alto. Nadie imaginaba que esos fragmentos de percepción eran piezas de un rompecabezas mortal. Los curiosos empezaron a entrar en la mata siguiendo el eco de aquel sonido que no parecía natural. El bosque, denso y húmedo, volvía a cada paso más difícil. El aire era pesado, lleno de olores, tierra mojada, hojas aplastadas y algo metálico. El primero en ver los restos no era rescatista, era un campesino recogiendo leña. Cuando apartó unas ramas para abrir camino, vio algo que su cerebro tardó segundos en comprender. Un pedazo del bandeirante estaba allí, apoyado entre dos árboles, como si una criatura metálica hubiera caído de rodillas. La cabina estaba destruida, y el impacto había sido tan violento que los asientos parecían arrancados como papel. El silencio alrededor era extraño, casi respetuoso. El hombre dio un paso atrás, y entonces escuchó un gemido. Débil, casi tragado por el bosque. Había un sobreviviente. El corazón se le aceleró. Corrió hasta la carretera y pidió ayuda a gritos. En minutos, grupos enteros de vecinos entraban a la mata con machetes, cuerdas, tablas, lo que tuvieran. Eran parientes, amigos, desconocidos. Pero en ese momento, todos formaban un batallón improvisado de rescate. El sendero hacia el lugar comenzó a abrirse a golpes, creando un corredor estrecho entre troncos y raíces. Al llegar, la escena parecía salida de una pesadilla. El avión se había partido en 3 grandes secciones. Objetos personales estaban esparcidos por el suelo: zapatos, cuadernos, maletas rotas. Fragmentos de la fuselaje brillaban entre las hojas como espejos de un sueño hecho añicos. La selva había absorbido parte del impacto, pero no lo suficiente. Y entonces encontraron a la primera víctima, luego otra y otra. Cada cuerpo parecía cargar una historia interrumpida sin despedida. Entre los sobrevivientes había gritos, había silencio, había shock. Un pasajero estaba atrapado entre los hierros, respirando con dificultad. Otro intentaba levantarse sin entender dónde estaba. Los vecinos improvisaron camillas con puertas arrancadas de casas cercanas. Amarraron ropa para contener hemorragias. Usaron linternas débiles para iluminar aquello que el sol insistía en ocultar. Era un rescate bruto, urgente, movido por instinto y por la certeza de que el tiempo era enemigo. La noticia finalmente llegó a Imperatriz y luego al país entero. La Fuerza Aérea fue activada. Llegaron vehículos, se movilizaron helicópteros, los radios ardían con informaciones caóticas. Pero cuando los primeros militares entraron al bosque, comprendieron una verdad incómoda. La comunidad local había llegado primero. Y en muchos casos, habían salvado vidas que quizás no habrían resistido la espera oficial. Las primeras horas tras la colisión fueron un caos organizado. Un tipo de orden que solo nace del desespero. Cada persona cargada, cada cuerpo hallado, cada objeto retirado del bosque traía consigo una pregunta que flotaba como niebla. ¿Cómo podían 2 aviones encontrarse en el cielo sin que nadie lo previera? Las investigaciones y las preguntas sin respuesta. Cuando los agentes de la Fuerza Aérea llegaron al lugar, todavía en la tarde sofocante de Imperatriz, la selva parecía guardar un silencio incómodo, como si ella misma intentara ocultar lo que había presenciado. Los restos estaban esparcidos en un radio de decenas de metros, pero había un patrón, una simetría distorsionada, como si el cielo hubiese desgarrado 2 cuerpos metálicos al mismo tiempo. En los radios militares, la palabra colisión empezó a surgir antes incluso de que existiera cualquier estudio oficial. Era un susurro, un presentimiento técnico, pero nadie quería creerlo. La primera pregunta era simple, casi cruel. ¿Por qué 2 aeronaves estaban en la misma ruta, a la misma altitud, en el mismo minuto? Los controladores de tráfico aéreo fueron aislados de inmediato para prestar declaraciones. En los registros de comunicación aparecían vacíos. Silencios de segundos, órdenes incompletas. Un técnico, con la voz temblorosa, afirmó que al bandeirante se le había autorizado a ascender.
Otro dijo que no. Los documentos no coincidían. Los audios estaban dañados o incompletos. Era como intentar reconstruir el sonido de una caída usando solamente ecos. El problema era aún mayor. La segunda aeronave, el Cessna, no debería estar exactamente en aquel punto de una ruta comercial. Era un vuelo privado, pequeño, ligero, casi invisible para los radares antiguos. Los instrumentos de la época no eran precisos como los actuales, y en la práctica, muchos aviones volaban a ojo, confiando en coordenadas manuales y tiempos aproximados. Un margen mínimo de error podía ser fatal. Y lo fue. Los investigadores caminaron durante horas entre ramas rotas y fragmentos retorcidos de fuselaje. Catalogaron todo: la posición de los cuerpos, las marcas en la vegetación, la inclinación de los restos, la profundidad de los impactos. La fuselaje del Cessna mostraba señales claras de un choque lateral. El bandeirante tenía partes arrancadas como si el metal hubiera sido golpeado con un hacha. No hubo explosión, no hubo fuego. El impacto ocurrió en el aire, limpio, directo, devastador. Los informes preliminares apuntaron a error humano, luego retrocedieron. Otros mencionaron fallo de comunicación, también recularon. La verdad es que nadie quería asumir la culpa. Cada organismo culpaba al otro. Cada especialista decía lo contrario del anterior. Los periodistas presionaban, las familias exigían respuestas, y la Fuerza Aérea intentaba armar un rompecabezas cuyas piezas parecían hablar idiomas diferentes. Para complicar aún más, algunos moradores afirmaron haber oído 2 ruidos distintos, no uno. Otros juraron haber visto una de las aeronaves volando demasiado bajo minutos antes. Un campesino dijo sentir el suelo vibrar. Todo era información, y al mismo tiempo, nada era concluyente. La pregunta que dominaba las reuniones técnicas era siempre la misma: ¿quién ascendió sin autorización o quién descendió sin avisar? La respuesta jamás fue unánime. Algunos documentos sugerían que el bandeirante ascendió para atravesar una capa de nubes. Otros indicaban que el Cessna volaba por encima del límite permitido. Y existía aún una teoría no oficial: la posibilidad de que un controlador confundiera códigos de llamada en una frecuencia saturada. El tiempo pasaba y las respuestas no aparecían. Cada nuevo análisis generaba más dudas. Cada informe traía un detalle que contradecía el anterior. Cuando el dossier final fue publicado meses después, presentó una conclusión que más parecía una rendición. La colisión ocurrió debido a factores operacionales y fallas de comunicación entre las aeronaves. Era una frase que lo explicaba todo, y al mismo tiempo no explicaba nada. ¿Cómo pudieron 2 aviones, con rutas claras, mapas definidos y horarios establecidos, encontrarse exactamente en el mismo punto? Quedó claro para todos, incluso para los propios investigadores, que aquella tragedia no era solo un accidente. Era una suma de errores invisibles, una secuencia de decisiones mínimas que, juntas, formaron una línea fatal en el cielo marañense. Pero había algo aún más inquietante. Lo que ocurrió en los minutos finales, tanto en la cabina del bandeirante como en la del Cessna, no quedó registrado en ninguna radio. No hubo grabación, no hubo caja negra, solo silencio. Y en aquella investigación, el silencio decía más que cualquier informe. El legado, el duelo y las marcas que nunca cierran. En los días que siguieron al impacto, Imperatriz fue tomada por un silencio distinto al que acompaña tragedias comunes. Era un silencio denso, lleno de murmullos, de pasos lentos, de miradas que se cruzaban como si pedíseme explicaciones que nadie tenía fuerzas para ofrecer. Las familias llegaban a la ciudad como quien se aproxima a un altar destruido, cargando fotos, promesas rotas y preguntas que jamás encontrarían dirección en el aire. El duelo tomó la forma de un calor sofocante, mezclado con el olor de tierra húmeda y humo distante. Cada esquina parecía guardar la memoria de un nombre. Cada ventana parecía esperar una noticia que no llegaría. Mientras tanto, en la base aérea, los oficiales intentaban equilibrar burocracia y humanidad, identificar cuerpos, liberar documentos, completar informes. Todo mecánico, urgente, frío.
pero era imposible ignorar el peso en las manos de quienes trataban directamente con los restos de la tragedia. Un sargento, en su testimonio, confesó que nunca había visto tanta ausencia concentrada en tan poco espacio. No se refería a los cuerpos, sino a lo que faltaba entre ellos: historias interrumpidas, páginas arrancadas de vidas en pleno movimiento. El colapso invisible de trayectorias que jamás deberían haberse cruzado en el cielo. La prensa tomó las calles. Reporteros disputaban palabras, fragmentos de memoria, testigos indirectos. El caso rápidamente se convirtió en noticia nacional, no solo por el choque, sino por el absurdo de una coincidencia mortal. 2 aviones, 2 rutas, 2 destinos distintos que por un error que no cabía en ningún mapa, se encontraron en el peor punto posible. Las portadas preguntaban ¿cómo? Pero la pregunta más dolorosa era otra: ¿por qué? Y esa nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta. La ciudad entonces pasó a convivir con sus fantasmas. Algunos afirmaron escuchar, a lo lejos, un sonido parecido al de motores volando bajo, como si la memoria del impacto hubiera quedado atrapada en la atmósfera. Otros decían sentir escalofríos en la misma carretera que conducía al lugar de la caída, especialmente por la noche, cuando el viento cambiaba de dirección. Hubo quienes confesaron soñar repetidamente con el momento del choque, aún sin haber visto nada. «Es como si el cielo hubiera guardado el recuerdo», dijo una vecina que vivía cerca del bosque. Mientras tanto, los familiares de las víctimas enfrentaban otra batalla, la de las respuestas. Se reunían en grupos, compartían documentos, confrontaban versiones, querían nombres, querían responsables, querían explicaciones que les devolvieran alguna lógica para un destino que parecía haber sido cosido por una mano cruel. Pero el proceso avanzaba como un tren lento, atrapado en engranajes debilitados por la falta de pruebas sólidas y por la confusión en las comunicaciones. Algunos padres murieron sin saber. Algunas madres nunca más colgaron fotos en las paredes. En ciertas casas, hasta hoy, los objetos permanecen intactos, como si el tiempo se hubiera congelado en la víspera del vuelo. La colisión aérea de Imperatriz no entró solamente en los registros aeronáuticos. Se convirtió en una cicatriz colectiva, un marco en la memoria de una ciudad que aprendió, de la manera más dura, que el cielo, ese mismo que debería proteger con lazos azules, también puede ser escenario de encuentros imposibles. En las escuelas, el caso se convirtió en historia contada en voz baja, en los bares, en leyenda urbana, en los corredores de los órganos oficiales, en ejemplo de fallo, estudio y temor. Pero quizá el legado más profundo no esté en los informes finales, ni en los titulares desgastados. Está en el silencio que quedó, en la mirada de quien aún busca en la memoria alguna pista perdida, en el eco emocional que recorre cada familia afectada. El accidente no solo apagó vidas, apagó futuros, interrumpió sueños y dejó marcas que el tiempo no tiene fuerza para borrar. Y así, hasta hoy, hay quien dice que, al mirar el cielo de Imperatriz en ciertas tardes calientes, se siente un nudo en la garganta, como si el aire aún guardara, en algún punto, el instante en que 2 aviones se tocaron en medio del vacío, como si la ciudad hubiera aprendido que a veces no es la caída lo que más duele, sino lo que queda suspendido en el silencio después de ella. El cielo que no olvida. A lo largo de los meses siguientes, Imperatriz intentó seguir adelante, pero el cielo no lo permitía. Era como si cada atardecer recordara a la ciudad que había algo sin cerrar. El accidente no era solo un evento, era una presencia, una vibración silenciosa que flotaba sobre los techos, sobre las carreteras, sobre las conversaciones que insistían en comenzar siempre desde el mismo punto. Quien vivía allí lo sabía. Había días en que el aire parecía más pesado, como si cargara fragmentos de un instante atrapado en el tiempo. Y eran esos días cuando el pasado volvía a respirar. El lugar del impacto, antes apenas un tramo de selva común, se transformó en territorio simbólico. Llegaban visitantes con cámaras, curiosos pedían detalles, familiares dejaban flores. A veces, había quien no decía nada. Solo apoyaba la mano en el tronco quemado de un árbol sobreviviente,
como si pudiera extraer de allí un eco del que ocurrió. Los moradores contaban que, en las primeras semanas, aún encontraban pequeños pedazos de metal brillando entre las hojas secas, como si el accidente se negara a desaparecer. Y cada noche, el silencio de aquel claro parecía más grande que el propio espacio físico. El impacto en la aviación brasileña fue inmediato. Investigadores trabajaban sin descanso, reconstruyendo rutas, horarios, conversaciones entre pilotos y operadores. Gráficos cubrían mesas, líneas se cruzaban en mapas como venas abiertas, y aun con todo el rigor técnico, había algo que escapaba entre números y reportes. La sensación de que la tragedia había sido construida por capas de descuidos que nunca deberían haber coexistido. Una falla no nace completa, crece. Y allí, en el choque sobre Imperatriz, alcanzó su forma más letal. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir relatos curiosos. Operadores de radio afirmaban haber captado interferencias extrañas la noche del accidente, como si la frecuencia guardara un ruido imposible de descifrar. Conductores que pasaban por la carretera aseguraban haber visto, en la madrugada siguiente, pequeñas luces sobrevolando la zona. No drones, sino puntos inmóviles en el aire, como lámparas suspendidas. Para algunos, eran solo impresiones creadas por la tensión. Para otros, era el registro silencioso de algo que el mundo no estaba preparado para comprender. Las familias seguían su propia investigación emocional. Volvían a escuchar mensajes, guardaban objetos que antes eran comunes y que ahora se habían convertido en reliquias. Un reloj detenido a la hora del vuelo. Un papel escrito a toda prisa. Una maleta que nunca llegó al destino. Había padres que dormían con ropa de sus hijos, madres que dejaban platos intactos sobre la mesa, hermanos que evitaban abrir gavetas. El duelo allí no era línea recta, era laberinto, y cada pasillo de ese laberinto llevaba al mismo vacío. Con el tiempo, el caso se volvió parte de la identidad de la ciudad. Profesores citaban el accidente como ejemplo de cómo pequeñas fallas pueden sumarse hasta formar lo inaceptable. Conductores evitaban mirar directamente al cielo a ciertas horas. Niños crecían escuchando historias sobre el día en que el cielo cayó. Y algunas de esas historias ganaban contornos casi míticos. El piloto que intentó desviar en el último segundo. El pasajero que hizo una llamada que nunca fue contestada. El operador que notó algo extraño 2 minutos demasiado tarde. Pero, sobre todo, Imperatriz aprendió una lección silenciosa. El cielo, por inmenso que sea, no olvida. Guarda lo que ocurre dentro de él. Lo repite. Lo devuelve en forma de viento, de sensación, de sombra. Y en aquel punto específico, donde las rutas se cruzaron de manera imposible, el aire aún parece cargar una memoria, una advertencia, una petición. Y quien pasa por allí en ciertas tardes calurosas, jura sentir el mismo escalofrío que recorre historias sin resolver. No es miedo, no es superstición. Es la percepción íntima de que algunas tragedias no se cierran cuando los cuerpos son retirados, ni cuando los informes son firmados. Se cierran cuando el cielo, finalmente, decide descansar. Y sobre Imperatriz, hasta hoy, el cielo sigue despierto. La última pregunta. Con el paso de los meses, los informes oficiales comenzaron a circular. Gráficos, mapas, diagnósticos, conclusiones técnicas. Para el público, parecía que todo había quedado resuelto. Un conjunto de fallas humanas, procedimientos ignorados, decisiones tomadas en segundos y corregidas demasiado tarde. Pero quienes analizaban esas páginas con más cuidado notaban algo extraño. Una ausencia que sonaba más fuerte que cualquier dato presente. Faltaba la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué esas 2 aeronaves, en aquella tarde específica, en aquel punto exacto, entraron en ruta de colisión cuando todo o sistema aéreo existía justamente para impedirlo? La respuesta nunca llegó. Lo que llegó fue un silencio deliberado, casi cómodo, como si reducir la tragedia a un error humano fuera la forma menos dolorosa de mirar hacia el abismo. Pero quienes vivieron el impacto, en el cielo, en las calles, en las casas, sabían que esa explicación no bastaba,
Porque en el fondo, lo que ocurrió en Imperatriz parecía más que una simple cadena de eventos. Parecía un alineamiento improbable. Una coreografía oscura en la que cada elemento entró en escena en el minuto exacto. Pilotos veteranos decían, en conversaciones discretas, que aquella colisión exigía una coincidencia tan precisa que rozaba lo imposible. Operadores de la época admitían que la noche estaba cargada, como si hubiera algo distinto en el aire. Hasta hoy, algunos aseguran haber sentido un silencio extraño segundos antes de la tragedia. Un vacío pesado, el tipo de quietud que precede a lo inevitable. En los bastidores, técnicos siguen debatiendo detalles que jamás llegaron al público general. ¿Por qué ciertas señales tardaron en aparecer? ¿Por qué la comunicación final fue tan breve? ¿Por qué ambos aviones entraron en el mismo corredor aéreo como si hubieran sido atraídos hacia un mismo punto ciego? Algunos hablan de interferencia, otros de una falla estructural invisible, y hay quienes mencionan una suma de pequeñas decisiones que, aisladas, no significaban nada, pero que juntas abrieron una puerta que nunca debió haberse abierto. Y por encima de todo, permanece el misterio humano. ¿Qué pasa por la mente de un piloto en los últimos segundos antes del impacto? ¿Qué se siente cuando el cielo, el aliado de siempre, se convierte en adversario? Esas preguntas nunca tendrán respuesta. No hubo grabaciones claras, no hubo testigos directos. Solo una secuencia de luces en el radar, dos señales que se aproximan, y después, el apagón. La ciudad, por su parte, no olvida. Porque Imperatriz no vio solo un accidente, vio un desgarro en la realidad. Vio el instante en que dos líneas de destino, que deberían haber corrido paralelas, se tocaron de forma brutal. Y esa imagen permanece, en murales de escuelas, en conversaciones de vecinos antiguos, en las miradas que se desvían cuando la historia vuelve a surgir. ¿Por qué? Lo más inquietante, sin embargo, es aquello que ningún informe se atreve a escribir. La sensación de que la tragedia no pertenece solamente al pasado. Como si el cielo, en ciertos días, aún guardara la misma pregunta suspendida, la que flotó sobre el impacto, sobre los restos, sobre los nombres impresos en los periódicos. ¿Por qué? ¿Por qué ese vuelo? ¿Por qué esa tarde? ¿Por qué de ese modo? Y mientras esa pregunta siga resonando, la historia nunca estará completamente cerrada. Porque hay accidentes que terminan en la caída, y hay accidentes que continúan volando dentro de la memoria humana indefinidamente. El de Imperatriz nunca aterrizó. El cielo de Imperatriz que no olvida. La tragedia de Imperatriz no terminó cuando los restos fueron recogidos, ni cuando los titulares fueron reemplazados por nuevas historias. Permaneció, suspendida, como un eco atrapado entre la memoria y el silencio. Porque los accidentes pueden explicarse, investigarse, archivarse, pero hay heridas que siguen abiertas incluso cuando el mundo decide seguir adelante. Lo que ocurrió aquella tarde no fue solo una colisión entre dos aeronaves. Fue una colisión entre certezas, entre lo que creemos controlar y lo que, en realidad, nunca estuvo en nuestras manos. En el cielo, todo parece previsible. Rutas, altitudes, señales, frecuencias, pero basta un desvío de segundos. Un gesto, una falla, una coincidencia imposible, para que toda la estructura que llamamos seguridad revele lo frágil que realmente es. Imperatriz no vio solo dos aviones caer, vio la propia naturaleza del azar materializarse. Vio destinos chocar en el aire antes de tocar el suelo, y en el rastro de ese impacto quedaron historias que no llegaron a su final. Familias esperando respuestas que nunca llegaron, relatos que no encajan en los informes, recuerdos que regresan cada vez que el cielo queda demasiado quieto. Porque lo más perturbador nunca fue lo que sabemos, sino lo que falta, la laguna, la pregunta que se niega a morir. ¿Cómo dos caminos que jamás deberían haberse cruzado se convirtieron en una única línea? Recta, directa, fatal. El tiempo intentó diluir el misterio. La burocracia intentó cerrarlo. Pero aún hay algo de aquella tarde que nadie ha contado.
algo que palpita en el silencio entre las versiones oficiales y el miedo real de enfrentar la verdad. Y quizá al final, lo que más asusta sea esto: la idea de que el cielo guarda secretos, que existe sobre nosotros una región donde el destino se dobla, donde el azar escribe con precisión, donde lo imposible elige su momento. La colisión de Imperatriz no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de lo que permanece invisible y de lo que a veces se revela demasiado tarde. Este es el cofre azul, donde la verdad se esconde entre el silencio y el espejo.